Hola amigos, estamos con Juan Carlos Solines, candidato a la alcaldía de Quito por la lista 33 Juntos Podemos. Primero quisiera poner un poco en contexto su candidatura. Usted fue candidato en 2013 a la vicepresidencia con Guillermo Lasso. Antes, en ese mismo año, se había anunciado que usted podría ser candidato a la alcaldía con el movimiento Creo. Hoy hay otro candidato por Creo. En algún momento se especuló que usted podría estar entre los precandidatos por Creo. ¿Qué pasó? ¿En qué quedó esa relación con Creo? Bueno, yo a Creo me incorporé para la candidatura a la vicepresidencia acompañando a Guillermo Lasso en el 2013, a pesar de que yo había militado y el único partido en el que he sido afiliado ha sido Concertación. Ese proyecto lo iniciamos con César Montúfar en el 2012. Y claro, ante la descalificación del movimiento y el impedimento de participar en las elecciones de 2013, Guillermo Lasso se acercó a tratar de buscar una alianza. Luego una serie de conflictos propios de la política y terminé yo siendo candidato a la vicepresidencia, pero no siendo parte de Creo. Al terminar esa candidatura, el movimiento, luego de haber obtenido un 28% aquí en Quito de votos, me propuso ser candidato a la alcaldía. Pero nuevamente, esos avatares de la política, esas negociaciones obscuras de la política, hicieron que Creo termine apoyando a la alianza Rodas-Ricaurte. Creo suma, vive. Y claro, yo di un paso al costado y más bien me alejé un poco de la política. Nunca he dejado de hacer opinión, nunca he dejado de hacer activismo, que es la forma como yo entré y me involucré en la política proselitista, digamos. Claro, desde lejos y dedicándome sobre todo a mis actividades profesionales. Yo justo ponía en redes sociales que voy a estar con usted y que si la gente quería preguntar y me preguntaban por qué se cambia tanto de partido, entonces la gente tenía en mente justo lo que usted dice, ¿no? Que estuvo en Concertación con César Montúfar, luego se fue a Creo y ahora está en un tercer partido representando, si bien no esté militando, sí va con un partido de la mano a las elecciones. Es importante aclarar eso para que no haya confusiones. Yo no he estado cambiándome de partido. Yo le digo, el único partido que me ha afiliado y que me ha adherido, más bien dicho, es la Concertación, que es el partido que ayudé a formar, recolecté las firmas, pero fuimos descalificados. Ante eso yo acepté una candidatura porque era un momento histórico en el que debíamos unir esfuerzos para enfrentar y dar una alternativa al pueblo ecuatoriano frente al correísmo. Entonces, en el 2013, Correa era el presidente que buscaba la reelección y se necesitaba que aunemos esfuerzos para presentar una nueva alternativa. Yo fui candidato junto con Guillermo Lasso, nunca me incorporé a Creo, y Creo me propuso la candidatura que al final no cuajó. Así que mi paso por Creo se limitó simplemente a la candidatura a la vicepresidencia para enfrentar en una coyuntura política a Rafael Correa y sus candidatos. Luego de eso yo me dedicaba a mis actividades. Y ahora, luego de haber recorrido el territorio de Quito, de Pichincha, durante los últimos 7 meses, y luego de un pedido que nace de la sociedad civil, de los barrios organizados que a principios de noviembre me hicieron la solicitud de que acepte la candidatura, el partido Juntos Podemos sintoniza con ese pedido, que creo yo que es la nueva política, representa la nueva política, que es la ciudadanización de la política. De ahí sale mi candidatura y el partido Juntos Podemos, que es un partido flamante, nuevo, tiene apenas 6 meses, sintoniza con ese pedido y digamos que nos incorpora a este proceso electoral. Sin embargo, es importante también aclarar que yo he encontrado en Juntos Podemos justamente ese espacio idóneo para poder crear y construir la nueva política, esa política que no está en los nuevos partidos supuestamente nuevos, como Creo, como Suma, como Avanza, que simplemente han caído en las mismas taras de la política tradicional y que en estas próximas elecciones veremos los resultados. Pero ahí usted menciona el tema de Concertación y también se fue de Concertación y hubo ruptura con César Montúfar. ¿Qué pasó ahí? Sí, es del único partido que me he ido ha sido Concertación. Y efectivamente hubo una ruptura porque la desaveniencia surgió alrededor de mi candidatura a la vicepresidencia. Guillermo Lasso se acercó queriendo hacer una alianza con Concertación. Pero con usted, no con Montúfar. Me propuso a mí la vicepresidencia y César Montúfar creyó que debía ser él el candidato. Ahí se produce la fricción, digamos, que en última instancia determina que yo salga del partido, ¿no? Entonces es el único partido, como digo, por el que yo he pasado y fui candidato frente a la coyuntura política con el movimiento Creo, que lamentablemente me ha decepcionado profundamente, como a muchos de sus dirigentes. Creo que todos los dirigentes que han ido surgiendo de Creo han ido saliendo justamente por la forma de hacer política de esa organización. ¿Qué es lo que le ha decepcionado?
Creo que, en mi criterio, creo que es una organización que no está diseñada para construir liderazgos, para impulsar liderazgos, sino que es más bien una organización electoral que tiene un proyecto político que es llevar a Guillermo Lasso a la presidencia, y no se están construyendo las bases de un partido sólido. Por eso es que la dirigencia que va surgiendo va saliendo. Y vemos, por ejemplo, que de los primeros asambleístas que entraron en el 2013, ninguno queda ya. Mae Montaño, Diego Salgado, Wilson Chicaiza, Ricardo Moncayo, todos han ido saliendo. Justamente porque creo que el partido no ha sido manejado como las demandas de la actual política requieren, es decir, una verdadera ciudadanización de la política en donde se creen liderazgos sólidos que vengan de la dirigencia social, gremial, y que puedan consolidar un partido ideológico serio. Regreso a lo que decía hace un momento, porque lo que usted menciona, he hablado ya con algunos candidatos cuando eran precandidatos, con Montúfar entre ellos. Él habla mucho de la ciudadanización de la política. Él habla mucho de esto y ahorita le escucho a usted también. Y estos tres candidatos que en algún momento estuvieron ideológicamente quizá más cercanos, Holguín, usted y Montúfar, finalmente se dividen para tres candidaturas. ¿Eso no demuestra también una imposibilidad ahí de hacer consensos para poder tener una candidatura sólida en la que quizá pueda haber más cosas en común que diferencias? ¿O cómo ve usted eso? A ver, varios aspectos en esa pregunta. La primera, creo que el tema de la ciudadanización de la política yo lo vengo sosteniendo desde hace 6 meses que empezamos estos recorridos, llevando este mensaje a la gente, diciendo que la nueva política tiene que construirse con los ciudadanos. No hay otra forma, no puede construirse entre 4 paredes con los dueños de los partidos que señalan a dedo quiénes son los candidatos. Prueba de ello es que nuestros candidatos a concejales son personas que hemos ido identificando en el camino, en esta larga marcha que emprendimos por el territorio, identificando líderes barriales, líderes deportivos, líderes culturales, que puedan incorporarse a esta nueva política. De allí que César Montúfar, Juan Carlos Holguín y otros candidatos tomen este mensaje, me parece positivo, pero este mensaje lo estamos nosotros aplicando en la construcción de esta nueva organización política que se llama Juntos Podemos, desde su nombre, ¿no? Juntos Podemos, porque queremos incorporar a la ciudadanía, pero no de manera de que ustedes observen o lo que se prostituyó el concepto de participación ciudadana. No, es una incorporación relevante e institucional. En los diseños institucionales tiene que entrar a formar parte la gente. Primero. Segundo, respecto a la unidad. Yo creo que la gente en este momento reniega y está incómoda con tantos candidatos. Efectivamente, somos 18 candidatos. Pero eso tiene una explicación. Yo creo que es producto de un fenómeno que vivimos en los últimos 12 años, de una represión y de una serie de barreras que se impusieron para la participación política, de un nuevo esquema que estableció por el Código de la Democracia, que de alguna forma constriñe a los partidos a tener que participar y a tener que sacar unos mínimos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, formar organizaciones políticas no solamente que cuesta mucho trabajo, sino que cuesta mucho dinero. Y con este sistema de la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, se obliga a las organizaciones a defender ese espacio o esa organización que costó tanto trabajo y tantos recursos. Entonces, claro, es un sistema perverso que no genera incentivos para la unidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de César Montúfar, él tiene que lanzarse porque tiene que salvar su partido tiene tarjeta amarilla, y entonces él se ve en la obligación de salvar al partido, porque lo contrario, si no sacan los votos suficientes, desaparece. Y eso aplicado para todos, ¿no? Hay otras motivaciones. Hay líderes nacionales con cálculos y agendas políticas que ven a las ciudades, a los territorios, como escalones para un proyecto político nacional. ¿Qué líderes? Por ejemplo, Jaime Nebot, Guillermo Lasso, ¿no? Ellos tienen un proyecto presidencial para el 2021, entonces en función de eso operan las ciudades. Entonces también tienen un incentivo para poner sus propios candidatos. Entonces, claro, vamos viendo que es una coyuntura en la que el sistema impulsa a tener muchos candidatos. Yo creo que la política está contaminada no solamente por la corrupción, sino también por los egos y por las vanidades, en prejuicio de la verdadera noción de la política, que es la vocación de servicio. Pero digo, no creo que este fenómeno sea exclusivamente por egos y vanidad. Yo creo que es consecuencia de un sistema perverso del Código de la Democracia y del sistema de partidos políticos que, como digo, nos ha llevado a esta situación. Entonces, si usted dice que hay candidatos o partidos que son fuertes, como Social Cristiano y Creo, en cuanto a oposición, que tienen más bien una propuesta de un candidato que quiere llegar a la presidencia, no están pensando en propuestas de ciudad,
¿qué les queda a las ciudades desde su perspectiva? Exacto. O sea, Lasso, ¿por qué apoya al acuerdo Suma Vive de Rodas y Ricaurte? Porque estaba pensando en el 2017. Ese era el cálculo, ¿no? Ahora, tanto Partido Social Cristiano como Creo están pensando en el 2021. Pero lo que hay que pensar para recuperar el liderazgo de Quito es pensar en la ciudad. Pensar que no se trata de poner fichas en uno y otro sitio, en una circunscripción u otra, para efectos de cálculos, sino se trata de generar liderazgos propios. Quito, en general, la sierra, no ha generado liderazgos. Y gran parte de los problemas puntuales de Quito, cuando hablamos de la basura, de la inseguridad, del desempleo, de la movilidad, en gran medida es por la falta de liderazgo. Entonces, nosotros como capital del Ecuador no podemos estar expensas de las agendas de políticos nacionales que están viendo a Quito y otras ciudades como una pieza del engranaje de su estrategia, sino que tenemos que ver a Quito como la capital del Ecuador que tiene que ser reivindicada y tiene que ser levantada. Entonces ahí cambia la noción del liderazgo que buscamos. Nuestro liderazgo no es un liderazgo funcional o utilitario a una candidatura. Es un liderazgo para Quito. Y vista la cantidad de opciones que hay que va a haber en la papeleta, ¿usted cree que tiene posibilidades de ganar? Yo estoy convencido. Convencido porque, a diferencia del resto de candidatos que están presentando planes de trabajo, ofertas, nosotros hemos hecho un trabajo de territorio llevando un mensaje. Este mensaje de construir la nueva política. Diciéndole a la gente, si usted hace lo mismo que siempre, si usted se deja seducir por un plan de trabajo que es un simple papel, porque el papel aguanta todo. Pero tiene que haber un plan de trabajo igual, ¿no? Ya, pero no es lo relevante. Ahora los medios me dicen, ¿nos puede dar su plan de trabajo porque queremos hacer un comparativo? Le digo, ¿y qué sacan ustedes haciendo comparativo? ¿Cómo ayudan ustedes en la decisión a hacer un comparativo? Miren el plan de trabajo de Rodas. ¿Qué se cumplió? Puede haber sido, en lo formal, un maravilloso plan. ¿Qué pasó con las megaobras? Los quitocables, la solución Guayasamín, los trenes de cercanía. Ninguno se cumplió. El papel y el micrófono aguanta todo. Aquí el tema es cómo lo vamos a hacer. Y el mensaje que nosotros llevamos al territorio es justamente ese. Le decimos a la gente, miren, nosotros no le venimos a ofrecer aquí grandes obras. Nosotros vamos a volver los ojos a los barrios. Vamos a dejar las megaobras. Ya tenemos una suficiente megaobra con el metro, que se nos ha llevado el 70% del presupuesto, y que todavía no sabemos cuánto va a costar ni el subsidio del pasaje, ni desarrollar el ecosistema del metro, de superficie, de las paradas. Entonces todavía ni siquiera sabemos cuánto más. Eso le arroja que nos vamos a quedar con menos de $300 millones. Así es. ¿Ya? ¿Cómo vamos a responder a las grandes necesidades? A barrios que no están regularizados, que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, que no tienen vías, que no tienen transporte público. Hay barrios donde a la gente le toca caminar 20 y 30 minutos para coger el primer transporte público. Y cada sector, cada barrio tiene su particularidad. La inseguridad no es la misma inseguridad en la Marta Bucaram en el sur que en la Pulida en el norte, ¿no? O que en una parroquia rural. Pero para poder solucionar eso tiene que haber algún plan de trabajo que es la base, porque lo que usted dice es lo que viene posterior. Una cosa es yo propongo esto y luego lo cumplo o no lo cumplo. Para poder lograr eso, Sol, para poder lograr eso se necesita poner la casa en orden. ¿Qué significa? ¿Qué significa poner la casa en orden? Primero, recuperar el liderazgo, es decir, que Quito tenga un verdadero líder, no un títere puesto por un partido o por un líder político. No, necesita tener un verdadero líder propio, local, que decida poner orden y corregir las cosas que hay que corregir. Primero. Segundo, tiene que replantear y reinventar un modelo de gestión. El modelo de gestión actual está absolutamente agotado. Es un modelo prostituido. Es un modelo que dizque para descentralizar y desconcentrar estableció administraciones zonales que hoy día son un botín político, que se cambian o se entregan por meses a cambio de votos. Espacios administrativos del municipio que se entregan a concejales, ahora algunos de ellos con grillete, cuando la labor de los concejales es estrictamente legislar y fiscalizar, nada más. Entonces nosotros vamos a cambiar ese modelo de gestión. Si no se cambia ese modelo de gestión, no podemos hablar de la solución de los problemas de abajo. Entonces cambiar el modelo de gestión y desarrollar alcaldías menores,
en ciertos territorios que ya están densamente poblados y que merecen tener una representatividad local. ¿En dónde, por ejemplo? Calderón, Carapungo, Llano Chico, Llano Grande, puede ser un territorio. ¿Y la lógica cuál es? La zona de Quitumbe. La lógica de las alcaldías menores es que en lugar de tener una persona que ni siquiera pertenece al sector impuesto, que considera que la administración es un botín político, que lo convierte en una herramienta clientelar, hacer que sea un representante elegido, que sea parte del Consejo Municipal. Es decir, los alcaldes menores trabajen con el alcalde mayor de Quito e incluso se les podría dar funciones de más jerarquía, como guardando las distancias, como cuando había un Senado y un Congreso, ¿no? ¿Es más burocracia eso? No es más burocracia. Más burocracia es lo que está pasando ahorita, que ni siquiera sabemos cuántos funcionarios existen y cuántos empleados existen en el municipio. Se habla de cifras de entre 17.500 y 21.000. No hay transparencia. Yo les he dicho a los otros candidatos, ya que no nos hemos puesto de acuerdo en una candidatura de unidad, al menos pongámonos de acuerdo en pedir cifras reales al municipio. Porque yo no entiendo, cuando voy a los debates, oigo las ofertas de los otros candidatos y no entiendo cómo las van a financiar. No entiendo, porque además la capacidad de endeudamiento del municipio es cero. No puede endeudarse. Entonces, continuando con la lógica, liderazgo, cambio del modelo de gestión y el tercero para estos pilares, esta trilogía que yo digo de pilares, las fuentes de financiamiento del municipio. ¿Cuáles serían? Ya, entonces, si no ponemos la casa en orden, si no establecemos un nuevo modelo de gestión, si no aprobamos el estatuto autonómico de la ciudad, que fije las competencias de la ciudad, porque nos llamamos distrito metropolitano, pero no somos distrito metropolitano, no concluimos el proceso. El proceso se concluía con un estatuto autonómico sometido a consulta popular. Ahí concluye. ¿Usted impulsaría eso? Entrando, lo primero que vamos a hacer es aprobar un estatuto autonómico y someterlo a consulta popular. De nuevo está igual la oferta que Montúfar, ¿verdad? ¿Perdón? De nuevo está igual la oferta que Montúfar. No, es que lo que pasa es que César Montúfar ya participó en varios debates conmigo y entonces tomó nota. No, lo entrevisté hace un año y él me contó lo mismo. Bueno, entonces, en todo caso, decía, el momento en que yo con la experiencia que tengo en el sector público, con mi formación de abogado y mi formación en administración pública, sé cómo hacerlo. Entonces, en ese momento que aprobamos el Estatuto Autonómico, podemos ver las nuevas fuentes de financiamiento. Alianzas público-privadas, empresas de economía mixta. Eso sí se puede hacer. Concesiones si fuera del caso. Claro, son los nuevos modelos. Es decir, no puede haber un municipio que se financie de meter la mano al bolsillo del ciudadano, incrementando impuestos, incrementando multas. O sea, entonces, con esa trilogía, liderazgo, nuevo modelo de gestión y nuevas fuentes de financiamiento, ahí sí podemos comenzar ya a ver cuál es el plan de trabajo. ¿Le va a alcanzar el tiempo en 4 años de hacer eso? Bueno, hay que hacerlo rápidamente, pero hay que hacerlo. O sea, los temas estructurales de una ciudad, de un país, hay que empezarlo en algún momento. El Estatuto Autonómico ha sido soslayado irresponsablemente durante más de 11 años. Porque otro tema aquí es los concejales. El alcalde depende mucho de cómo pueda manejar ese espacio para poder tener los votos suficientes para lo que quiera hacer. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Tienen pensado meter la suficiente cantidad de concejales para poder gobernar? ¿Cómo van a hacer luego las alianzas? Hay algunas voces fatalistas que dicen que porque somos tantos candidatos y está tan fraccionado el voto, va a haber un consejo absolutamente fragmentado. Pero aquí es claro, el mensaje del candidato alcalde, en este caso yo, es que vamos a hacer eso. Si es que encontramos cualquier barrera o oposición, sería una barrera u oposición absolutamente ilegítima. ¿Por qué? Porque el mandato popular ha sido que hagamos lo que estamos ofreciendo. Ese ha sido el mandato popular. Entonces buscaremos los mecanismos, cualquiera que esté a nuestro alcance, revocatorio, lo que fuera, para eliminar cualquier escollo que haya o que busque o pretenda irrespetar la voluntad del pueblo de Quito. Sobre los taxis, usted le escuché en alguna entrevista que decía que es demagogia que un candidato diga que apoya a Uber y a Cabify y que está en contra de las mafias del taxismo. ¿Cuál es su perspectiva, cuál es su postura con respecto a estas aplicaciones móviles que han generado tanta polémica en las últimas semanas? A ver, el transporte es un servicio público, la movilidad en general es un servicio público que tiene que ser velado, regulado por los órganos competentes. Por lo tanto, cuando uno toma un bus, toma un taxi, está haciendo un uso de un servicio público que ha sido autorizado a una persona o una empresa para que lo provea. En ese sentido,
lo que el Estado debe es regular e intervenir cuando hay distorsiones, cuando hay asimetrías en el mercado, en este caso. Si nosotros tenemos taxis y tenemos también plataformas tecnológicas internacionales como Uber y Cabify, lo que corresponde es que el Estado, en este caso el municipio, vea que no haya distorsiones. Entonces, si es que el día de mañana yo al taxi que ofrece el mismo servicio que Cabify y que Uber, le exijo licencia profesional al conductor. ¿Por qué? Porque si es que yo me monto en un transporte público, yo asumo que la persona que me lleva está capacitada, que el vehículo está habilitado para que preste el servicio, que tiene frenos, que funciona bien, ¿no? Porque lo contrario estoy poniendo en riesgo al ciudadano. Entonces, en el caso de Uber y Cabify, lo que hay es que regularizar de tal forma que no se generen esas asimetrías, porque ¿qué es lo que dicen los taxistas? A nosotros nos exigen 2 revisiones, a nosotros nos exigen licencia profesional, nosotros estamos sometidos a una serie de regulaciones y ellos absolutamente nada. Es más, el otro día yo me subí en un Uber y le pregunté al chofer, al conductor, le dije, ¿por qué usted se hizo de Uber y no de Cabify? Me dijo, porque en Cabify exigen un poco más de cosas, en cambio en Uber no exige nada, uno se registra y ya. Entonces, claro, uno tiene estudiantes universitarios que en sus horas libres se ponen a dar servicio y el otro día yo me subí en un Uber con un muchacho que no debe haber tenido poco más de 18 años, que no sabía manejar. Yo digo, si el día de mañana le mando un Uber o un Cabify a mi hijo a que le recoja el colegio, yo aspiro que ese servicio esté bajo los parámetros mínimos que un servicio público debe tener. Entonces aquí no es un tema político de que yo estoy con Uber y las mafias esos son los taxistas. Yo les defiendo a los taxistas y estos son los multinacionales que quieren explotar. No, no se trata de eso. Se trata de que haya una simetría en el servicio y puedan operar, pero bajo las mismas reglas. Claro, es decir, que haya regulación para que ambos puedan, porque uno de los pedidos de los taxistas es que se los elimine, que no entren ellos a competir en ese espacio. Sin embargo, usted habla de la calidad, que es importante, pero muchas personas han elegido estas aplicaciones justamente por el servicio, por el riesgo que implica subirse un taxi, porque no tengo vuelto cuando me subo. Mujeres, ha visto la noticia reciente de un taxi, no sé si la ha visto, de una mujer que cuenta cómo un taxista la viola con un cuchillo y que parece que es... Diana. Varios casos, ¿no? No es Diana. O sea, Diana, el nombre cualquier. Me parece que es Diana. Pero ella, la chica estudiante que lo lleva a un hotel y le viola y no sé qué. Entonces, sí hay algunas consideraciones y justamente por la libre competencia parece que los taxistas se han molestado, pero no ofrecen mejorar el servicio en ese sentido. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería su propuesta para que puedan los dos competir en igualdad de condiciones? Regularización no para que... No estamos hablando de la plataforma tecnológica, Sol. O sea, la plataforma tecnológica y las ventajas que ofrece la plataforma son estupendas. Y los taxistas deberían implementar, y de hecho están implementando, plataformas similares que identifiquen a la unidad, que identifiquen al conductor y que digan a qué hora van a llegar, que enseñan la ubicación. Eso está muy bien, ese no es el problema. El problema es los requisitos para que operen más allá de la plataforma tecnológica. Entonces, si al uno se le exige licencia profesional, ¿por qué al conductor de las otras plataformas no se le va a exigir? Si al uno se le exige que haga una revisión del vehículo para ver que esté en buen estado y puede prestar el servicio, ¿por qué al otro no se lo va a exigir? Ahí se genera la asimetría. Es un tema de competencia leal. Es decir, que hayan reglas iguales en el mercado. Que los unos sean más pilas y se pongan una plataforma que me saca hasta la foto y la foto de todo el historial del conductor. ¡Qué bien! Los otros tendrán que mejorar su servicio para ofrecer algo similar. Es decir, ¿usted está a favor del uso de estas plataformas siempre y cuando haya una regulación, un marco regulatorio igual para los dos? Exactamente, que haya orden. Lo que la ciudad necesita es orden. Entonces, pero que existan las plataformas. Que existan las plataformas, pero por supuesto, yo les he dicho, mire, yo me he reunido con varias organizaciones, taxistas ejecutivos, taxistas normales, y les he dicho, no se desgasten buscando enfrentar a plataformas y a desarrollos tecnológicos. El mundo ha cambiado y las industrias más poderosas, la fonográfica de la música, la cinematográfica, la audiovisual, se han opuesto a estas nuevas tendencias en principio Napster, que fue la primera que salió, y luego todas las iniciativas, iTunes, y luego Spotify. Y lo que han tenido es que adaptarse a los cambios tecnológicos. La industria ha tenido que adaptarse. Entonces yo le digo a los taxistas lo mismo. Ustedes tienen que adaptarse al cambio tecnológico. Pero eso no significa que ellos se adapten al cambio tecnológico, que haya competencia desleal. Mismas reglas para ambos. Mismas reglas para ambos, que coexistan con las mismas reglas. Usted dice que ya ha empezado
Es más, antes de la campaña, en pre-campaña, recorridos por la ciudad, ahorita está haciendo mucha campaña en los barrios. ¿Se ha fijado o cuál cree usted que es la población que más dificultad tiene en transitar por la ciudad? En transitar, o sea, Sí, peatones. caminar, andar por la ciudad. A ver, Quito tiene 3.100 buses en los que se desplaza el 62% de la población. Tiene 500.000 autos en los que se desplaza el 22% de la población. El resto son peatones, ¿no? Es una minoría o medios alternativos. Definitivamente las cifras no engañan, la gran mayoría se moviliza en transporte público. Por tanto, ahí es donde tenemos que poner el énfasis en el tema de la movilidad. La movilidad tiene muchas aristas y uno de los principales problemas es que también ha sido manejado políticamente, como analizamos lo de los taxis. Ha sido manejado políticamente, entonces cuando es manejado políticamente no hay soluciones verdaderas. Lo que hay es tiras y aflojas y negociaciones. No hay soluciones. Entonces, tenemos que partir de lo inicial. La mejor solución para la movilidad es que la gente se mueva menos. Hay 2,5 millones de viajes al día en Quito. Tenemos que lograr que la gente se mueva menos, que utilice menos el transporte. Ahí comienza a aflojarse el problema de la movilidad. ¿Cómo se logra eso? Desarrollo territorial. Es decir, hay que desarrollar los territorios para que la gente pueda tener todo lo que necesita para vivir bien, para vivir dignamente en su entorno. Que no tenga que desplazarse grandes distancias o perder muchas horas del día. El desarrollo territorial es la base de todo. Entonces, tener buenas escuelas en los territorios, tener una opción de las 15 universidades que hay en Quito, todas están en el norte. No hay opción. Entonces, todos los jóvenes y estudiantes que quieren estudiar en la universidad tienen que movilizarse todos los días del sur al norte, ida y vuelta. Esos son viajes. Entonces, desarrollo territorial. Luego, planificación de rutas, que es también un tema politizado. Antes de ayer estuve en la comuna Cocotó, en Gualea. Están 3 años luchando con el municipio, con movilidad, para establecer una ruta que les sirva a esa comuna. ¿Y cuál es la dificultad? Nada, que hay corrupción, que les dicen vuelva mañana, que cuando está listo para salir hay retrocesos y les tienen 3 años tonteando. Entonces, el momento que se despolitiza eso y se maneja técnicamente, entonces dice, a ver, aquí el tema es que todos los barrios de Quito estén servidos por alguna forma de transporte. Y si es que eso implica, por ejemplo, flexibilizar el uso de unidades menores. Hoy día, 11 metros. Hay barrios donde ni siquiera pueden virar en las calles los buses de 11 metros. ¿Por qué no se puede flexibilizar y aceptar, por ejemplo, que circulen microbuses? Entonces, planificación técnica de eso. Como técnica tiene que ser el número de taxis que se puede admitir en la ciudad. Todo eso tiene que ser manejado técnicamente. Como no ha habido liderazgo en los últimos 20 años, entonces caemos en la tentación de manejar políticamente, de que la corrupción nos inunde, comenzar a pedir coimas, ¿no? Y todo se desnaturaliza. Entonces tenemos nosotros troncales longitudinales en Quito, Sí. las de superficie y ahora vamos a tener la del metro. Necesitamos un buen sistema de alimentación a esas troncales. ¿Y hay alguna propuesta suya para que la gente también camine? Porque hay algunos ejemplos de otras ciudades que han buscado, por ejemplo, peatonizar el centro histórico o ciertas zonas. Nosotros publicamos un par de reportajes en el que se evidenciaba la dificultad enorme que tienen, por ejemplo, personas de la tercera edad para transitar. Los buses no les paran, personas con discapacidad porque en las veredas no hay espacios para que las sillas de ruedas puedan bajar o los coches con bebés. Niños, la ciudad es muy poco amigable para los niños pequeños. Son como poblaciones que tienen un nivel de vulnerabilidad distinto al que quizás es, incluso las mujeres en los buses, cantidad de acoso o asaltos o manoseos en los buses, en el transporte público. ¿Hay una propuesta más allá del tema de transporte público para que pueda haber espacios caminables y la ciudad sea más amigable para los peatones? Creo que si es que se gastara todo ese dinero que se está gastando hoy día en publicidad burda, porque uno prende cualquier emisora de radio a cualquier hora y hay alguna publicidad del municipio o de sus empresas en los programas, ¿no? Si ese dinero, que todavía no sabemos cuánto se ha despilfarrado en ese tipo de publicidad, se destinara a campañas como las que se hizo, no sé si tú seguramente no recuerdas, pero en la época de Rodrigo Paz, cuando se hacía campañas tan elementales que uno pensaría que son elementales como para que no se orinen en la calle. Pero son campañas que funcionan. Hoy en día tenemos, por ejemplo, asignados agentes metropolitanos en cada semáforo. Son asistentes de semáforo.
¿Pero por qué? Uno diría, si hay un semáforo, ¿para qué se necesita un agente? Se necesita un agente porque no hay cultura. Entonces los conductores bloquean las bocacalles, bloquean los redondeles. Entonces, si no hay un policía que esté ahí ejerciendo autoridad o multando, la gente no respeta. Entonces, la gente tiene que también colaborar. Cuando hablamos de ciudadanización de la política, es también entender que la política la construye el sector público, el sector privado y los ciudadanos. Pero eso no es un proceso ya de educación muchísimo más largo que una alcaldía de 4 años. Pero igual lo que me preguntaste hace un momento, ¿no cree que el cambiar el modelo de gestión es algo mucho más largo? Claro, puede que sea mucho más largo, pero hay que empezar. ¿Y cuál es el comienzo? Hay que empezarlo. Lo que he dicho. Campañas. Primero, liderazgo. Sin liderazgo no puede ser ninguna campaña. Sin liderazgo nadie te respeta. Yo digo, las ciudades más limpias, porque oigo un candidato que está diciendo, en 10 años Quito va a ser la ciudad más limpia de la región, no sé. Las ciudades más limpias no son las que mejor sistema de recolección tienen, sino son las que menos ensucian. Las ciudades con mejor tráfico no son las que mejores semáforos o más policías tienen. Son las ciudades donde hay cultura vial y donde hay respeto a las normas de tránsito. Es educación. Es educación, es cultura. Y el municipio debería fomentar programas de cultura y de educación vial, de educación del peatón, ¿no? Para que la ciudad se vuelva más ordenada. Entonces insisto, no es un tema de simplemente llegar y hacer las cosas. Es un proceso, pero hay que empezarlo. Hay que empezarlo y ese es el reto. Y por eso es que este reto, que puede que no sea políticamente muy rentable, ¿no? Es el mensaje que nosotros hemos llevado a la gente. Si ustedes quieren seguir votando por candidatos que vengan aquí y les ofrezcan grandes obras, o les entreguen camisetas, o vengan a jugar ecuaboli y les cuenten cachos, ¿ya? Y ustedes se dejan seducir por los candidatos, tendrán lo que siempre han venido teniendo, decepción. Ustedes tienen que hacer algo distinto para que el resultado sea distinto. Y ese mensaje es este, aunque no les guste a muchos. Tenemos que empezar de lo básico. Y para lograr eso se necesita liderazgo. Si no hay liderazgo, caes en lo mismo de siempre. Usted habla de educación y cultura. Muchos sectores de la cultura de la ciudad han sentido que se les ha relegado y que los espacios para la cultura han quedado en un segundo plano. ¿Cuál es su visión de cultura para Quito? Quizá podemos tomar un ejemplo, las fiestas de Quito. La gente se ha quejado de que ya no se puede celebrarlas a Quito como antes y de que no hay espacios para actividades culturales en la ciudad. ¿Cuál es su visión sobre la cultura en Quito? La cultura, el deporte, la educación son, igual que el medio ambiente, son para mí ejes verticales. Más allá de los programas que tú tengas, son ejes verticales. O sea, para cualquier cosa que tú tengas en la ciudad, resolver el tema de la inseguridad, de la movilidad, tiene que haber ejes transversales que implican educación, que implican cultura. Y simplemente te voy a decir lo que se aprobó anteayer, se discutió anteayer en el municipio para que tengamos una radiografía de lo que está pasando en Quito. El año pasado, al patronato San José, que dirige la esposa del alcalde, se le asignó más recursos que a educación y a cultura. ¿Ya? Este año, estamos con presupuesto prorrogado, presupuesto total de la Secretaría de Educación, Recreación y Deporte, $33.496.768. ¿Cómo se reparte estos 33 millones y medio? Remuneración personal, 23.108.000. Gasto administrativo, 5.787.000. Gasto de inversión, 4.600.000. Es decir, de 33 millones y medio, solamente 4.600.000 quedan para educación, recreación y deporte. Y si nos vamos a cultura, es más dramático aún. Proyecto Secretaría de Cultura 2019. Presupuesto, Agenda Centro Cultural Metropolitano, Agenda Cultural Centro Metropolitana, 1.687.000. Promoción de Derechos Culturales, 615.000. Servicios Culturales Comunitarios, 659.000. Gestión administrativa, recursos humanos, o sea, sueldos, 4.889.000. Y gestión administrativa, $865.000. Que de los $8.715.000, apenas $615.000 se dedican para promoción de derechos culturales
y 1.687.000 para Agenda Cultural Metropolitana. Con lo que comprobamos lo que le decía hace un momento, que la cultura está relegada a un espacio ya ni secundario, ¿no? La cultura está relegada y el grueso del dinero del municipio se va en burocracia, en personal y en gastos administrativos. Eso tiene que cambiar. Entonces, no podemos hablar de cultura si no hablamos de los 3 pilares: liderazgo, cambio del modelo de gestión y fuentes de financiamiento. ¿De qué sirve que yo diga, sí, nosotros vamos a dar un impulso a la cultura? Vamos a... ¿Con qué plata? ¿Con qué mecanismos? Eso es demagogia. Pero no es necesario tener de todas maneras un plan para saber que voy a ir a conseguir esto para lograr esto. Exacto. Y entonces justamente ahí entra a operar el tema ideológico, porque justamente el otro día tuve un impasse con César Montúfar, que él decía en un debate que tuvimos que el problema de Quito no es ideológico, es un problema de gestión. Se requieren obras sin corrupción. Yo le decía, por Dios, pero eso es un principio de la administración pública. Es como que yo ofreciera que voy a ir a trabajar todos los días. Tengo que trabajar todos los días. Tienen que haber obras sin corrupción. Eso es un punto de partida. Pero la solución de Quito sí es ideológica. Tiene un alto contenido ideológico. Porque si es que no decimos, a ver, en mi proyecto el ser humano va a ser el eje de toda la gestión, que es una expresión de humanismo, es una expresión ideológica. Si decimos que vamos a ciudadanizar la política, es decir, yo ayer me reuní con la Cámara de la Construcción, le decía, el gerente de la empresa de obras públicas tiene que salir de una terna enviada de la Cámara de Construcción. No puede ser posible que ahorita el municipio tenga un listado de precios para la obra pública que es hasta en algunos rubros hasta 5 veces más que la lista de precios de la Cámara de la Construcción. Entonces, la ciudadanización de la política consiste en eso. Y en el plano ya de las propuestas puntuales, ¿de dónde tienen que salir las propuestas? ¿Qué puedo yo ofrecer a las ligas barriales deportivas, por ejemplo? ¿Quiénes conocen mejor que nadie la problemática de las ligas barriales? Los dirigentes y los miembros de las ligas barriales. Ellos tienen que incorporarse para proponer las prioridades, porque además no hay dinero. Igual, el mundo de la cultura. ¿No? Aquí mismo estamos en una expresión emblemática de Quito con la cultura, el 8,5. Quienes construyen la cultura son los que tienen que decir, estas son nuestras prioridades. Deseos, ilusiones pueden haber miles, pero no hay recursos. Comprendo, pero como candidato usted me imagino que ha podido ya dialogar con ciertos sectores, en este caso el de la cultura, que es la pregunta concreta, como para saber cuál sería su prioridad en ese ámbito, considerando el presupuesto. Mi prioridad, uso del espacio público, porque eso está en mis manos. Uso del espacio público. Es decir, el que los ciudadanos se empoderen del espacio público es el primer paso hacia generar polos de desarrollo cultural. Es decir, temas como los grafitis, ¿no? Hay grafiti vandálico y hay grafiti artístico. Tiene que estimularse que los espacios públicos puedan ser espacios donde la gente puede expresar a través del arte del grafiti, ¿no? Una expresión artística. Por ejemplo, en el mercado de la Magdalena, en el sur, en el centro, están haciendo murales dentro de los mercados con artistas, ¿no? Es el espacio público al servicio de la cultura. Tener, como yo vi que se desarrolló justo después de la caída del muro de Berlín, en Berlín justamente, espacios en los barrios donde se convertían en una especie como de como el que llaman ahora coworking, los espacios de compartidos, pero para bandas. Quito tiene una riqueza gigantesca en bandas juveniles y en bandas tradicionales. El año trajeron Sting por $2 millones, cuando con eso podrían contratar a todas las bandas con un talento enorme para que toquen en los barrios. Entonces los barrios tienen que tener espacio público. Hoy en día, ¿qué pasa? Como el espacio público no está impulsado ni adecuado, porque ni siquiera hay iluminación, entonces la gente deja el espacio público, se encierra en su casa, busca otro tipo de entretenimiento, de acceso a la cultura, por medios tecnológicos, ¿no? Y tiene miedo de salir afuera. Entonces, ¿quién hace uso del espacio público? La delincuencia, la droga, el alcohol. Hay que recuperar estos espacios públicos y habilitarlos, darle infraestructura básica, que no es tampoco muy costosa, para que el ciudadano se tome ese espacio público. Y ahí comienza a florecer expresiones de cultura.
Usted ha hablado mucho de la burocracia. ¿Usted va a reducir el aparato burocrático del municipio? ¿Va a haber despidos? ¿Cómo va a manejar eso? O sea, ahí lo que hay que tratar es hacer un diagnóstico real, porque como digo, no hay cifras reales, no sabemos con qué contamos. Un diagnóstico real de cuál es la situación del municipio y ver de qué forma se puede racionalizar los recursos. Definitivamente va a haber que se recorte recursos. Pero, por ejemplo, yo digo, las parroquias rurales, ¿no? Uno va y encuentra realmente maravillas, ¿no? Uno va, por ejemplo, a Yoa. Y Yoa, uno cierra los ojos, los abre y es como ver un paisaje suizo en Ecuador. Hermoso. Tiene recursos geotérmicos, o sea que podría ser una potencia turística como Papayacta, ¿no? Que no ha sido explotada. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que toda la gente de Yoa sale a la ciudad a trabajar. Se demora 3 horas en llegar a sus trabajos. Tienen que levantarse a las 4:30 de la mañana para salir a las 5:30 y llegar a las 8:30 a sus puestos de trabajo. Eso no es calidad de vida. Las parroquias rurales tienen que ser polos de desarrollo en su territorio, que la gente tenga opciones. Entonces, mucha gente que está ahora trabajando en el municipio de burócrata puede ser asignada, así como los médicos de la rural. A ver, ustedes vayan ahorita y conviértanse en gestores del desarrollo de las parroquias rurales. Tenemos que recuperar la ruralidad. Es fundamental para el distrito recuperar la ruralidad. Toda la gente de la ruralidad está viniendo aquí. ¿Qué significa recuperar la ruralidad? Que la gente se quede ahí, que la gente desarrolle y explote sus riquezas. San José de Minas, por ejemplo, tiene una riqueza impresionante en cítricos, tiene una producción de limón impresionante y no tiene una sola industria local. Y tienen que vender a los intermediarios a precio de gallina robada su producción. Cuando podría ser una potencia, si es que hubiese el impulso y desarrollo económico de la zona, una potencia en ese rubro. Igual que el Quinche es en el tema turístico, igual que la zona de ¿cómo se llama? De Gualea, de Pacto, Nanegal, ¿no? Produce gran cantidad de alcohol, pero tienen trapiches, pero no están regularizados. Entonces salen con su producción. Pero eso depende de la alcaldía. Claro, son parroquias rurales. Son parroquias rurales. Entonces cada una tiene un potencial enorme que no ha sido explotado y por lo tanto se está perdiendo la ruralidad y la gente está viniendo al hipercentro de la ciudad. Otro tema que quisiera consultarle es, usted ha mencionado hace un momentito el rol que tuvo la esposa del alcalde Rodas. Se ha discutido mucho este rol de la esposa del gobernante, ¿no? A nivel nacional, en su caso sería a nivel local. ¿Qué rol tendría su esposa dentro de su candidatura, si es que llegara usted a ganar? Yo no me refiero al rol de la esposa del alcalde porque no conozco en detalle qué es lo que hace ella, pero yo creo que las esposas de un alcalde o de cualquier persona tienen el rol que quieran cumplir, ¿no? Mi esposa es una profesional destacada, acaba de obtener el mejor puntaje para la Corte Constitucional y seguramente será magistrada y estará dedicada a ser magistrada del más alto tribunal de justicia del país. Y ella, pues, como ha sido toda la vida, se desarrollará de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a sus intereses. ¿No tendrá necesariamente un rol dentro del municipio? No necesariamente. El municipio es un ente administrativo que tiene que velar por el bienestar de los ciudadanos. Y evidentemente si hay una esposa de un alcalde que quiera contribuir, ¿no? Podrá contribuir, pero no es que la esposa del alcalde tiene una función. No, de ninguna forma. Ahora se han dado algunos hechos que han conmocionado un poco al país. No quiero dejar esto por fuera de la entrevista. El asesinato de la chica por parte de su pareja en Ibarra, lo que ocurrió con Marta en un bar de Quito recién, lo que hablábamos hace un momento de la chica que fue llevada en un taxi y violada en un motel. ¿Cuáles son sus políticas con respecto al género como alcalde? Yo creo que la sociedad en general, no solamente en el Ecuador, en general, adolece de algunas enfermedades, que el espacio es muy corto para analizar las causas, pero puedo esbozar algunas. Yo creo que en el siglo XXI, con el avance desenfrenado de la tecnología, de las nuevas formas de comunicación, se están perdiendo ciertos valores, ¿no? La solidaridad, la paciencia, la resiliencia,
Y entonces, en muchos aspectos, esa pérdida de valores se expresa en enfermedades de la sociedad, ¿no? Dicen que las enfermedades de los nuevos tiempos son el estrés, ¿no? Y claro, estas expresiones aberrantes que se dan de irrespeto a la mujer puede ser producto de toda esta enfermedad que existe a nivel global. No creo que sea un tema de nacionalidad de ninguna forma, no creo que sea un tema de estrato socioeconómico, porque hay crímenes aberrantes en cualquier parte del mundo y en cualquier estrato social. Yo creo que es un tema en donde hay que reivindicar esos derechos que para mí se sintetizan, pues cuando me refiero a los derechos de género de la mujer, se sintetizan en uno solo: igualdad. ¿Pero qué haría concretamente, qué políticas aplicaría usted como alcalde para que eso sea posible? En primer lugar, dejaría de lavarme las manos diciendo la seguridad interna y externa del país son competencia del gobierno central. Es verdad, sí, la seguridad interna, es decir, la lucha contra la delincuencia, es labor de la fuerza pública encarnada en la Policía Nacional. Pero el liderazgo que Quito necesita, vuelvo a los 3 pilares, el liderazgo que Quito necesita es tener un alcalde que diga: a ver, ministra o ministro de gobierno, comandante de la policía, sentémonos aquí a coordinar la seguridad de los quiteños. Y cuando digo quiteños me refiero a todos los que viven en Quito, ¿no? ¿Por qué en Quitumbe se concentra el mayor número de femicidios el año pasado? ¿Qué está pasando en Quitumbe? ¿Hay alguna explicación lógica? Yo he hablado con la policía. Me dicen que todos los casos de femicidio, al menos en Quitumbe, en la zona de Quitumbe, fueron producto de esta mezcla letal de alcohol, eventualmente drogas y celos. O sea, pasionales. Pero que viene de una cultura machista, ¿no? Que viene de una cultura... Piensa que él es dueño de la mujer. Que viene de una cultura machista exacerbada por otros temas. Yo tengo mis propias teorías, que no viene al caso tal vez de discutirlas aquí, pero tengo mis propias teorías de por qué resulta ilógico, resulta inclusive paradójico, que mientras más se genera conciencia y mientras más ruido se hace respecto a este azote que tenemos del machismo, de la violencia de género, es como que se visibilizan más casos atroces. Entonces es como que al mismo tiempo que se está generando se pretende generar una conciencia social del problema, los crímenes atroces no cesan, no paran. Pero ¿no será simplemente que se están destapando cosas que ya pasaban? Puede ser que se estén visibilizando más que antes, pero no dejan de conmover, ¿no? Que toda esta concienciación que hay respecto al problema de la violencia de género tenga como respuesta nuevos y más atroces casos de violencia. ¿Y cuáles son sus teorías que no quiere discutir ahorita? Yo pienso, por ejemplo, que las formas de comunicación, la tecnología puede ser una de las explicaciones. Esto ya habría que hacer estudios más profundos sociológicos, y son teorías mías. El tema de la cosificación de la mujer a través de una comunicación mucho más exacerbada que lo que podía haber hace 20 años. Es decir, yo, por ejemplo, alguna vez que tuve contacto con la pornografía cuando era adolescente, era toda una odisea conseguir la revista, ocultarla debajo de la cama, ¿no? Había que ir al kiosco a conseguir. Ahora las nuevas generaciones tienen pornografía con las mayores perversiones a un clic, gratuita, sin control. Y eso está generando unas distorsiones, como por ejemplo el concebir en las nuevas generaciones al sexo o a la intimidad como un tema de juego. En su día a día, ¿usted qué hace para combatir este machismo en cosas súper cotidianas? Bueno, mi caso es un caso especial que no creo que se parezca mucho al de los ecuatorianos comunes. Y es que yo vengo de una familia en donde mi madre fue pionera en muchas de las conquistas de las mujeres. O sea, no solamente que lideró muchos grupos de defensa de los derechos de las mujeres en los años 70 y 80, sino que fue la primera mujer notaria del Cantón Quito, la primera mujer que ocupó una notaría en el Cantón Quito. Fue la primera mujer decana de una facultad de Derecho aquí en Quito. Las facultades de Derecho se han caracterizado por ser masculinas y un poco machistas, ¿no? Ella fue la primera mujer que llegó a ser decana de una facultad y hoy integra la Comisión Anticorrupción. Entonces, yo estuve siempre expuesto, yo soy el mayor de 5 hijos,
nací aquí en Quito, y siempre estuve expuesto desde temprana edad a ver a una madre trabajadora todo el día, que se daba formas de revisar los deberes y de cumplir, digamos, esa labor de vigilar y enrumbar a sus hijos. Sin embargo, siempre fue mujer trabajadora y siempre fue mujer que fue rompiendo esquemas. Entonces yo crecí con eso. Y claro, en mi entorno, en mi hogar, ha sido lo mismo, ¿no? Yo he buscado que mi pareja se supere y siempre busque y logre lo que se ha propuesto. Y así una mujer también se ha destacado mucho en el ámbito privado y en el ámbito público. Entonces yo en mi microcosmos, como se dice, ¿no? Soy una persona que tiene un profundo respeto y admiración por la mujer. No consideraría que ningún espacio puede tener actitudes machistas con ninguna otra, porque a veces, como le decía hace un momento, son cosas tan pequeñitas que ni siquiera nos damos cuenta, porque no solo tienen que ver con el entorno de la madre, que en su caso, bueno, ha tenido una madre feminista y eso puede tener una influencia sobre usted, sino los amigos del colegio, como usted decía, la curiosidad por la pornografía, o sea, ¿en qué espacios o no ha podido identificar usted que pueda tener esos? Yo creo que sería hipócrita decir que uno no tiene algún momento expresiones de esa cultura en la que uno ha crecido, ¿no? Más allá de que yo he venido de un hogar sui generis por la labor destacada que cumplió mi madre, no significa que uno no tenga también a veces esas taras, ¿no? Que muchas veces son hasta genéticas, que están impregnadas en el DNA, en el ADN de las personas. Por ejemplo, a veces soy celoso con mi hija chiquita, ¿no? Soy celoso. A veces le digo, mi hija, no te vistes así, ¿no? Que pueden ser expresiones o rezagos de esa cultura, ¿no? Pero en términos generales, yo soy una persona que siempre me ha gustado rodearme, por ejemplo, para trabajar en la función pública, por ejemplo. Siempre me he rodeado principalmente de mujeres. Pienso que trabajo y funciona mejor en esos ambientes. Creo que las mujeres tienen ciertas características en cuanto a disciplina, en cuanto a organización, que son, digamos, mejor dotadas que los hombres, ¿no? Al hombre y a la mujer nos funciona el cerebro y las partes del cerebro de manera distinta. Entonces creo que hay ventajas que tiene la mujer y en el ámbito laboral. Entonces creo que en mi caso yo he sido una persona que siempre ha respetado el espacio y el rol de la mujer. Ya casi terminando, no quisiera dejar por fuera el tema de la huella de carbono. Hay varias ciudades que están trabajando para reducir la huella de carbono. ¿Cuál sería su propuesta en ese tema? Pienso que el tema ambiental es un eje transversal también de la actividad municipal. Pienso que la huella de carbono como una iniciativa global es un incentivo y deberíamos emular a nivel de gobierno local esos incentivos que debe haber para enfrentar el tema ambiental y el tema sanitario. ¿Incentivos hacia las empresas privadas o qué tipo de incentivos? Sí, incentivos económicos. Digamos, las huellas de carbono justamente es el sentido que ha tenido, ¿no? Entonces, sí, incentivos administrativos, incentivos tributarios, incentivos económicos. Creo que la labor y esta ciudadanización de la política, esta nueva política, tiene que hacerse de la mano con el sector privado y la ciudadanía, como decía. Y el sector privado debe contribuir y deben generarse los incentivos y el ambiente necesario para que eso se produzca. El tema de la basura, por ejemplo, no puede ser posible que en el siglo XXI, en una capital de un país, se siga manejando a través de botaderos y de rellenos sanitarios que generan, evidentemente el tratamiento es mucho más complicado, se genera lixiviados. Hoy en día la recolección y el tratamiento debe ser inmediato. Y hay incluso algunas formas para generar energía con la basura. Exacto, y es lo que he venido proponiendo, que hoy en día existen tecnologías de avanzada que permiten procesar inmediatamente todo lo que es el tema orgánico para compost, que puede servir para la agricultura, el tema de lixiviados para generación de energías alternativas, reciclaje, y así puede tener Quito, a través de la basura, no solamente solucionar el problema sanitario, sino también tener una fuente de energía autónoma, ¿no? Convirtiéndola en gas, por ejemplo, las aguas del Machángara, ¿no? Que trasladan pues, los desechos humanos, también pueden ser convertidas en gas metano, y esas fuentes de energía alternativa pueden servir para lo que ahora demagógicamente se está ofreciendo, porque siempre vamos nosotros por lo final, ¿no es cierto? Empezamos por el final. Buses eléctricos,
unidades, vehículos eléctricos. Yo les digo, pero disculpen, ¿y cómo se va a abastecer las electrolineras para abastecer esos medios de transporte? ¿Cómo se van a abastecer? Necesitamos una fuente de energía primero. Entonces, primero hay que buscar fuentes de energía alternativa. Entonces, por eso digo que es un tema transversal, ¿no? Porque el manejo ambiental, por ejemplo, de espacio público, de parques y espacios recreacionales, el manejo adecuado puede ser una alternativa para las familias, para los jóvenes, frente al abandono del espacio público, frente al tema de la droga, ¿no? El deporte y el espacio público es una alternativa para la juventud frente a caer en las garras de la droga. Y quizá ya hago relación con lo que hablábamos hace un momento de las poblaciones vulnerables. O sea, cómo insertar a estas poblaciones vulnerables dentro de la ciudad para que no estén uno de los reportajes que hacíamos. Había un estudio de la Universidad de San Francisco que había analizado 3 o 4 colegios de Quito en distintas zonas sobre el riesgo que corren los niños cuando salen corriendo a coger el bus. Muchos cogen buses no necesariamente escolares, sino buses cualquiera. Las calles no permite que la estatura del niño pueda ver si vienen carros o no. O sea, estas cosas que son pequeñitas, pero que sí generan riesgos graves, en este caso específicamente para los niños. ¿Cómo hacer que esta ciudad no sea tan hostil para estas poblaciones que tienen un poco más de dificultad de transitar? Yo creo que ahí hay dos aristas, ¿no? Una es los programas y proyectos de difusión y de culturización para generar cultura vial, cultura del peatón, cultura del conductor. Vemos, por ejemplo, que se establecieron ciertas normas en las busetas escolares, ¿no? Para que saquen desplieguen sus signos de pare, ¿no? Sí. No se utilizan. Y tampoco hay la cultura vial. El otro día me llegó un video de estos virales, me parece que era en Holanda, que en el momento en que ven una buseta escolar, todo el mundo se paraliza. Pero incluso a veces la propia buseta escolar va a exceso de velocidad, ¿no? Sí. Entonces, por un lado es un tema de concientización y por otro lado es un tema de control. Es un tema de control. Porque, por ejemplo, Quito, hace varias décadas, fue planificada. Muchos dicen, no ha habido planificación en Quito. No, sí ha habido planificación en Quito. Y Quito fue planificada como una ciudad jardín, así se la llamó. En la década de los 60 y 70 se planificó como una ciudad jardín. Y se hizo una regulación para que todos los desarrollos urbanísticos tengan retiros de 3 metros lateralmente y 5 metros en el frente. Y la idea de los 5 metros en el frente era que sea jardín, justamente. ¿Ya? Vamos a las Shiris. No nos vayamos tan lejos de ir a algún barrio recóndito del norte o del sur. No, vamos a las Shiris. Y vemos que los edificios que están en las Shiris, a la altura de la tribuna, se tomaron todo ese retiro y ahora hay restaurantes ahí y comercios. ¿Qué pasó con el diseño y la planificación de Ciudad Jardín? No se controló. No hubo control. Entonces, de nada sirve que hayan políticas públicas, que haya regulación que proteja a estos sectores vulnerables si no hay control y si no hay cultura. Volvemos a lo de antes, ¿cierto? Educación y control. Educación y control. Educación y control. Caso contrario, ¿no? El decir, yo voy a establecer una regulación en que los buses, en que los niños, en que las mujeres, pero si no hay control. La última pregunta que siempre hago a los candidatos, en su caso usted tiene un recorrido político ya amplio, usted empezó en el gobierno de Sixto Durán Ballén, si no estoy mal, entonces ya conoce algo de este recorrido político. ¿Qué errores cree usted que ha cometido políticamente a lo largo de estos más de 25 años? Bueno, idas y venidas, ¿no? yo la experiencia política la considero una carta de presentación, porque creo que la responsabilidad de asumir el liderazgo y la administración de una ciudad y la capital del Ecuador requiere de experiencia. Yo me he formado académicamente, pero la formación académica no es suficiente. Y tampoco decir, yo he sido exitoso en el deporte, yo he sido exitoso en la empresa privada, yo he sido exitoso. Por eso hay una carrera de administración pública. Si administración pública fuera lo mismo que administración de empresas, entonces no habrían 2 carreras. La administración pública tiene otras connotaciones. Y yo he tenido una experiencia relevante. Yo diría que casi la mitad de mi vida profesional la he desempeñado en el sector público. Trabajé con Sixto Durán Ballén como su asistente personal. Fui subsecretario de Administración Pública en el último año de gobierno. Luego fui el primer director de la Agenda de Conectividad en el Ecuador, cuando volví acá al Ecuador en el 2002. Y luego fui autoridad de telecomunicaciones. Estuve también en el sector ¿En qué gobierno? En el gobierno de Palacio. Entonces, tengo una amplia experiencia. Ahora, mis puestos al inicio con el gobierno de Sixto Durán Ballén eran puestos de asistente del presidente.
digamos Sin embargo, implica un contacto con la vida pública. Sí, ¿no? un contacto con la vida pública y entonces, pero no tenía yo capacidad de decisión como asistente de él, porque más bien le acompañaba y tomaba nota y llevaba ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego ya en las funciones en que me he desempeñado como autoridad, creo que, error me preguntaste, ¿cierto? Sí. Error. Tal vez... o incluso puede ser en sus participaciones para las elecciones en 2017. Bueno. O sea, en su participación pública y política. Ya. En la participación política yo creo que es más fácil. En la participación política es más fácil porque yo creo que ahí yo, si bien es cierto, siempre he sido un activista y he luchado por las causas de la libertad y así fue mi incursión en la política partidista, digamos, ¿no? Yo era un activista antes que hice oposición sin tener inmunidades, ni tener cargos, ni nada, sino por convicción. Cuando ingresé ya a la política proselitista, a Concertación y luego como candidato a vicepresidente en el 2013, pienso que recién empecé a aprender lo que es esos tejes y manejes de la política partidista. Y sí me llevé algunas decepciones. Tal vez creo que pequé de ingenuo en algunas circunstancias. Todos pecan de ingenuos, oiga, sí. Todos me responden eso. Son condescendientes. Pero no me dijiste que soy el primer entrevistado. No, a todos los políticos siempre les pregunto su error en su recorrido político y son un poco condescendientes, porque pecar de ingenuo es como... ¿Es como pecar qué? Es como condescendiente, ¿no? Que el peor error sea ser ingenuo. No, yo no digo que el peor error sea. Estoy, digamos, desarrollando la idea de que creo que uno a veces comete, por ingenuidad, por desconocimiento, comete errores. Yo, por ejemplo, creo que fue un error el haber cedido ante las negociaciones políticas de Creo con Rodas y con Ricaurte, ¿no? Y de haberme mantenido como candidato a la alcaldía, por ejemplo, en el 2013. ¿Usted debió retirarse ahí o qué me retiré, claro, pero creo tal vez fue un error. Tal vez fue un error haberme retirado, okay, ¿no? Y haber permitido... permanecer ahí. Exacto, porque yo advertí que no podíamos entregarle la ciudad a una persona que no tenía ninguna experiencia previa, que ni siquiera había vivido en Quito los últimos años. Y yo lo advertí. Entonces ahora la gente me reprocha cuando vamos al territorio, a los barrios. Me dice, pero usted no iba a ser candidato, ¿usted para qué se retiró? Creo que ese fue un error. Ese fue un error, pero claro, frente a esa inexperiencia, digamos, de ver que el partido que me auspiciaba estaba en conversaciones a mis espaldas con Rodas y Ricaurte. Entonces, claro, uno dice, tomé una decisión que de pronto fue la equivocada. Entonces, pero de ahí si lo que tú quieres oír es algún error que haya cometido... que usted considere. Creo que ese fue un error. Ahora... tomé la decisión, porque había la posibilidad de ir en alianza con el Partido Social Cristiano, tomé la decisión de no ir y de declinar y agradecer esa posibilidad, pero declinarla. Por ese aprendizaje anterior Por ese aprendizaje, porque creo, y sobre todo porque creo que Quito necesita un liderazgo propio. Quito no necesita un liderazgo de la mano de Lasso, ni de la mano de Nebot, ni de la mano de un caudillo, dice usted. Gustavo Larre. Sí, un caudillo. Quito necesita forjar sus propios liderazgos. Ese es el gran problema de la ciudad. ¿Qué pasa si pierde? ¿Va a continuar en la política? Sí, yo creo que yo siempre he tenido eso que en la política se necesita mucho, que es vocación. Cuando a la política o a los políticos les mueve la vanidad o les mueve los intereses, que es la antesala a la corrupción, se desprestigia la actividad política. Pero cuando, en mi caso, desde que era dirigente estudiantil en el colegio, desde mis primos, yo soy el mayor de los primos por el lado materno, ¿qué les organizaba? ¿Qué les hacía los clubs? ¿Qué les hacía? Siempre tuve esa vocación de estar trabajando para los demás. En la universidad fue lo propio, hice dirigencia estudiantil en la universidad. Fue presidente en la Católica. De la Federación. Y en Estados Unidos, cuando fui a estudiar mis primeras 2 maestrías en Washington, también fui presidente de la Asociación de Estudiantes Internacionales de George Washington. Siempre he buscado espacios para trabajar con la gente. Entonces seguirá. Pase lo que pase, seguirá. Seguiré porque tengo vocación, porque amo mi ciudad donde nací. Nací en San Blas, crecí en el centro histórico, nací en la maternidad de Isidro Ayora y viví mis primeros 11 años de vida en el centro histórico. Aprendí a querer a mi ciudad, a amar a mi ciudad y obviamente a mi país, así que yo seguiré haciendo lo que pueda desde donde esté, porque, como digo, nunca he necesitado ni función pública, ni he necesitado de inmunidades para hacer y decir lo que pienso y tratar de construir un mejor país y una mejor ciudad. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias.